Hola de nuevo a todos. Nuevamente nos encontramos aquí en la tercera fase de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. Espero que hayan podido estudiar mucho más sobre el tema que vamos a tratar hoy, ya que anteriormente hemos hecho una breve introducción de la importancia de la fotometría en la astronomía observacional. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco lo que vimos en la vez anterior. Además de repasar lo que ya habíamos visto, vamos a ver las implicaciones y las aplicaciones prácticas que tiene la fotometría. Vamos nuevamente a hablar de la fotometría estelar multicolor, es decir, la medición de la luz de las estrellas en este caso, de manera que podamos medir la cantidad de luz que recibimos de los astros, pero en diferentes longitudes de ondas, es decir, en diferentes colores. Entonces, empecemos haciendo un repaso breve de lo que ya habíamos hablado la vez anterior, y sin embargo, yo intentaré profundizar en los aspectos donde creo que es importante estudiar bien las implicaciones y aplicaciones del material que vamos a ver. Vamos a recordar nuevamente de dónde viene la fotometría estelar. La fotometría, tal como se lo he dicho muchas veces, como indica la palabra, se refiere a la medición de la luz. Y ya en la antigüedad, hace ya miles de años, el astrónomo Hiparco, quien se preocupó por hacer un catálogo de las estrellas visible a simple vista, desarrolló una escala de brillo de las estrellas que llamamos magnitudes. Entonces, el brillo o magnitud estelar, Hiparco estableció una especie de unidad de medida, una escala que contemplaba en su época 5 niveles. Entonces, las estrellas más brillantes las llamó de primera magnitud y las estrellas más débiles que él podía ver a simple vista las llamó de quinta magnitud. Entonces, había magnitudes de 1 hasta 5 y después se extendió ya un poco después de Hiparco y a la magnitud 6. Pero evidentemente estamos hablando de una época donde todavía no existía el telescopio. Entonces, después del descubrimiento y el uso del telescopio, evidentemente pudimos ver estrellas mucho más débiles que estrellas de magnitud 6. Entonces, nuevamente, como ya lo habíamos hablado, es importante tener presente que la escala de magnitud en realidad es una escala inversa, es decir, mientras más brillante la estrella, el valor de la magnitud es menor, porque una estrella muy brillante de magnitud 1 y una estrella muy débil de magnitud 6. Cuando digo débil, me refiero a aquella estrella que podemos divisar a simple vista, digamos, de una manera casi imperceptible, es decir, que va a ser muy difícil verla a simple vista, y esa sería una estrella de magnitud 6. Muy débil, pero para nuestros ojos. Entonces, para poder llevar a una escala moderna lo que Hiparco definió hace 2000 años, tenemos que usar una escala logarítmica, ya que la manera de nosotros ver nuestros ojos no operan de manera lineal. Nuestros ojos ven la sensación de luminosidad en una escala logarítmica. Entonces, para poder expresar las magnitudes tal como la definió Hiparco hace 2000 años, tenemos que introducir una función matemática que llamamos logaritmo y que ustedes seguramente ya han visto en repetidas oportunidades. Entonces, para definir la magnitud en general, podemos decir que la magnitud es igual a menos 2,5 por el logaritmo de la intensidad luminosa que recibimos de un astro. Ahora, esta magnitud, evidentemente, cuando nosotros medimos la intensidad de un astro, por ejemplo, en un sensor digital, en una cámara digital, estos valores siempre son positivos, de manera que al hacer el logaritmo de esa intensidad y multiplicarlo por menos 2.5, siempre tendríamos magnitudes negativas. Eso quiere decir que nuestra magnitud es una magnitud instrumental, es decir, es la magnitud que muestra la cámara digital o el sensor que estamos usando, pero no es la magnitud dentro de la escala de Hiparco. ¿Y por qué el signo negativo? Ya lo hemos hablado otras veces, porque es una escala inversa, es decir, mientras más brillante la estrella, menor es el valor. Entonces, esta magnitud instrumental, para que pueda calzar de alguna manera con la magnitud estelar verdadera, es necesario añadir una constante que llamamos una constante de calibración, de manera que la magnitud real de una estrella que hemos medido será igual a esta ecuación
que la magnitud instrumental más una constante que llamamos constante de calibración. Y para poder determinar esta constante, necesitamos medir la magnitud instrumental de estrellas conocidas, que ya se sabe cuál es su magnitud verdadera, y de esa manera entonces, al conocer la constante de calibración, toda la magnitud instrumentales que medimos en una imagen será cosa simplemente de sumar esta constante de calibración para obtener la magnitud verdadera de la estrella. Seguimos. Nuevamente le muestro un sensor digital moderno que está compuesto por un arreglo ordenado sobre su superficie sensible de una pequeña fotocélulas. Y cuando digo pequeña, hablamos de milésima de milímetro. Entonces, esta superficie que ven aquí está recubierta con una matriz, es decir, un arreglo ordenado de pequeñas fotocélulas de pocos micrómetros de dimensiones, de tamaño. Y estos sensores típicamente son muy sensibles, es decir, si enviamos 90 unidades de luz, por llamarlo de alguna manera, 90 fotones, estos sensores pueden captar más de 90 de ellos, es decir, su eficiencia puede superar el 90%. ¿Y cómo funcionan estos sensores? Simplemente los fotones o la luz que incide sobre esta pequeña célula sensible a la luz, al llegar los fotones sobre estas pequeñas fotocélulas, se generan dentro de ella una carga eléctrica, es decir, los fotones se convierten en electrones. Y una vez que estas celdas entonces contienen electrones, los electrones son transferidos a una especie de cinta, así como en los aeropuertos tenemos esta cinta donde retiramos nuestras maletas. Entonces esta serie de píxeles, como se llaman las células fotosensibles, transmiten la carga eléctrica, es decir, la cantidad de electrones sobre esta cinta transportadora, y finalmente la cinta transportadora, entonces la carga se lee y se convierte a un valor digital, que es prácticamente la imagen que finalmente podríamos ver una vez que terminamos el proceso de lectura del sensor. Entonces, a cada píxel le corresponde un valor. Pudiéramos pensar, por ejemplo, que es el número de electrones que están dentro de esta fotocélula, cada una individualmente, y esos valores entonces son los que vamos a usar para calcular la magnitud instrumental. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que en una fotocélula aquí hemos recibido 100 electrones, o se han convertido 100 fotones a 90 electrones, pero vamos a suponer que tuviésemos 100 electrones. Entonces nuestra magnitud instrumental sería menos 2.5 por el logaritmo de 100, pero sabemos que el logaritmo de 100 es igual a 2, porque 10 elevado a la 2 es igual a 100. Entonces la magnitud instrumental en ese píxel sería menos 2,5 multiplicado por 2, es decir, la magnitud instrumental sería menos 5. Y cada píxel entonces tendría su valor de intensidad de luz. Seguimos. Ahora bien, si miramos una imagen en color del cielo, nos vamos a dar cuenta que hay, por ejemplo, hay estrellas blancas, como la que le muestro aquí, hay estrellas amarillas, anaranjadas, y hay estrellas azules, como por ejemplo esta o esta aquí abajo. Eso quiere decir que evidentemente la cantidad de luz que emite una estrella no es la misma dependiendo del color. Por ejemplo, esta estrella emite mucha más luz azul que luz anaranjada, mientras que, por ejemplo, esta estrella de aquí emite menos luz azul. Quiere decir que si nosotros pudiésemos medir la magnitud en diferentes colores, nos daríamos cuenta que no son exactamente iguales. Depende del color de la estrella. Evidentemente, una estrella azul, como por ejemplo esta o esta, tendría una magnitud menor, es decir, más brillante en el azul que en el color rojo. ¿Cómo hacemos nosotros para medir la magnitud de una estrella o la cantidad de luz en diferentes colores? Para eso tenemos lo que llamamos los sistemas fotométricos. Un sistema fotométrico es una definición que nosotros hacemos para decir en qué longitudes de ondas vamos a medir la luz que recibimos de las estrellas. Y uno de los primeros sistemas fotométricos fue el sistema fotométrico de Johnson. Harold Johnson fue un astrónomo pionero en la fotometría estelar. Es decir, él acoplaba fotómetros al telescopio, que en aquella época todavía no existían los sensores digitales tal como lo conocemos hoy en día,
Y entonces se usaba una fotocélula muy sensible, pero una sola fotocélula, y se hacía incidir la luz de la estrella sobre esta fotocélula. Y para poder medir en diferentes longitudes de onda, Harold Johnson lo que hizo fue seleccionar 3 filtros que dejaban pasar solamente la luz de diferentes colores. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el perfil de un filtro ultravioleta, es decir, que solo dejaba pasar la luz ultravioleta y no dejaba pasar los otros colores. Enseguida tenemos el filtro azul, o del inglés blue, que usualmente se denomina con una B mayúscula, y vemos nuevamente que solamente deja pasar un rango de longitudes de onda correspondiente a la luz azul. Y tenemos un filtro verde o visual, donde nuevamente vemos que deja pasar la luz en la zona de rango espectral donde nuestros ojos son más sensibles. Entonces, ¿cómo se hacía fotometría hace muchos años? Simplemente se ponía un filtro al frente de la fotocélula y se medía la señal, es decir, qué cantidad de luz se estaba recibiendo. Se cambiaba de filtro, se quitaba el filtro ultravioleta, se ponía el filtro azul y se medía la luz nuevamente en el filtro azul, y de igual manera se hacía para el filtro visual. Este sistema de filtro UVB se conoce como el sistema de Johnson, porque fue el astrónomo que primero se preocupó de desarrollar estos 3 filtros. Enseguida veremos la razón por la cual se querían medir en esta longitud de onda. Luego, ya con la nueva tecnología, había sensores que no solamente eran sensibles en estas 3 bandas, sino que también eran sensibles, por ejemplo, para la luz roja y la luz infrarroja. Entonces el sistema de Johnson se amplió y, por ejemplo, lo que ven aquí es un grupo de filtros que permite no solamente medir la luz ultravioleta, el azul y el visual, sino también la luz roja y la luz infrarroja. Entonces, este es el sistema de Johnson ampliado, que usa un juego de filtros que se llaman Johnson-Bessel y son reconocidos como el grupo UVB-RI, que sería ultravioleta, azul, visual, rojo e infrarrojo. Bien, estos son el estándar actual más usado, más conocido. ¿Y cuál era la intención de poder medir la intensidad lumínica de una estrella en diferentes colores? Fíjese, le voy a mostrar una tabla donde están las primeras estrellas más brillantes del cielo que podemos ver a simple vista, incluyendo nuestro Sol. Aquí está el Sol, y en estas tablas podemos ver el nombre de la estrella, el color de la estrella. Cuando nosotros la vemos a simple vista, ya hemos visto que hay estrellas que son azuladas, una que son blancas, otra que son anaranjadas, y hay estrellas también rojiza. Entonces, en esta tabla vemos que cada estrella brillante tiene un color visible. Cuando digo visible, tal como la percibimos con nuestros ojos, tiene un tipo espectral, que seguramente ya habrán oído hablar del tipo espectral de las estrellas. Hay un indicador que llamamos índice B-B, es decir, la intensidad de la luz azul menos la intensidad de la luz en el visual, con el filtro visual. Y este índice que vemos acá es el índice de color. Así se define. El índice de color B-B sería la magnitud de esa estrella medida con un filtro azul menos la magnitud de esa estrella medida con un filtro verde. Y en la última columna vemos la temperatura de la estrella. Quiero que se fijen en las últimas 2 columnas que hemos resaltado aquí. Si se dan cuenta, hay una relación muy bien definida entre el índice de color, fíjense aquí en negativo, y aquí una estrella de alta temperatura, 22.400 grados Kelvin, y a medida que el índice de color aumenta, la estrella cada vez es más fría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo puedo medir la magnitud de la estrella en 2 bandas diferentes, por ejemplo, en el rango azul y en el rango visual, a partir del valor de la diferencia de estas 2 magnitudes, yo puedo de una vez conocer cuál es la temperatura superficial de esa estrella y por qué las estrellas, por ejemplo, azules son las de mayor temperatura y las estrellas rojas son las de menor temperatura. Para poder entender esto, ya una vez lo hablamos y seguramente lo han visto en otra clase de las Olimpiadas de los otros profesores, que
la emisión de una estrella, con una muy buena aproximación, la emisión de luz de una estrella sigue la ley del cuerpo negro. Brevemente, lo del cuerpo negro se refiere a un objeto, imagínese una bola de metal completamente negro mate, es decir, que cualquier radiación que podamos enviar sobre esta esfera de color negro mate viene absorbida por la esfera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo expongo esa esfera a una radiación, ella se va calentando porque absorbe la radiación, pero al momento de absorber la radiación, ella se calienta porque se le está suministrando energía. Y al calentarse, esa misma esfera de metal también empieza a radiar energía. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, una cabilla de hierro sobre una llama? Ella empieza a calentarse, llegará un momento que se pondrá al rojo vivo y si seguimos calentando ese pedazo de metal, pasará de rojo vivo a anaranjado y mientras sube la temperatura de naranjado a amarillo y si hacemos subir incluso más la temperatura pasará de amarillo a blanco y si subimos más la temperatura sin que se funda el material pudiéramos llegar del blanco al azul. Entonces mientras más caliente esta vara de metal más será azulada y cuando empieza a calentarse estará en el rojo vivo, por ejemplo a 3600 grados, pero a medida que la calentamos esa varilla de metal se pondría cada vez más azul, como vemos en la segunda columna. Entonces esa es la famosa ley de cuerpo negro, que a una mayor temperatura el color de la radiación máxima que emite el cuerpo pasará del rojo para una temperatura relativamente baja, en este caso unos 3500 grados, y se pondrá esa varilla de metal azul cuando la temperatura supere los 22.000 grados. Ahora bien, evidentemente las estrellas no son varillas de metal, pero su comportamiento es muy parecido a lo que haría un bloque de metal cuando lo vamos calentando. ¿Qué quiere decir todo eso? Que a partir del color de la estrella yo puedo inferir cuál es su temperatura. Y el color de la estrella lo da esta penúltima columna que llamamos índice de color o índice de la magnitud azul menos la magnitud en el visual. Bien, la moraleja de todo esto es que si yo tengo una imagen, como por ejemplo teníamos aquí, y yo puedo medir el índice de color de todas estas estrellas, yo podría automáticamente entonces saber cuál es la temperatura de cada uno. Y esto ha sido un resultado para la astronomía y la astrofísica muy importante porque en realidad antes del desarrollo del telescopio e incluso muchos siglos después nadie tenía idea de cuál podía ser temperatura de una estrella y tampoco se sabía mucho a qué distancia podrían estar. Así que la parte de fotometría ha sido una parte muy fundamental para poder determinar lo que son ciertos parámetros astrofísicos de las estrellas que son muy importantes y se obtienen de una manera relativamente económica, es decir, a partir de las imágenes, haciendo fotometría sobre estas imágenes, de cada estrella que yo pueda medir voy a tener la temperatura superficial. ¿Cómo medimos la magnitud entonces de las estrellas en las imágenes? Esto también los habíamos introducido en la clase anterior. Lo que vemos aquí es la imagen de un campo de estrella, está en negativo, es decir, el cielo en lugar de ser negro, en este caso hemos invertido la imagen. El cielo es más transparente, más claro y las estrellas son estos puntos negros que vemos aquí. Este es un software completamente abierto, es un software gratuito que nos permite medir la cantidad de señal que se ha recibido en los píxeles de esta cámara digital. Entonces esta es una imagen tomada de una cámara digital de un campo de estrella, por cierto, tomado con uno de los telescopios del Observatorio Astronómico Nacional, y vemos que este software me permite crear dos anillos. Bueno, un primer círculo que encierra la estrella y un segundo círculo que encierra, además de la estrella, el cielo. Y el cielo es importante también que se
mida, porque el valor del cielo no es igual a cero, nunca es igual a cero, porque el cielo tiene una luminosidad natural nocturna y esa luminosidad, si queremos saber solamente el brillo de la estrella, tenemos que restar entonces la contribución del cielo, que evidentemente está dentro de este primer círculo. Entonces, para poder hacer esto, este programa, este software, me permite a mí generar dos círculos. El primero se usa para sumar todos los valores de los píxeles que están debajo de este primer círculo, y el segundo círculo lo que hace es tomar solamente el anillo. Es decir, tomo este anillo y sumo todos los píxeles que están aquí abajo, y evidentemente después yo divido la suma de esos valores por la cantidad de píxeles. Y entonces lo que hago es que tomo la suma normalizada, digamos, de la estrella y le resto la suma normalizada del cielo. De manera que el valor que obtengo de esta medida, al restar el cielo, solo estoy viendo la intensidad o estoy midiendo la intensidad de la estrella y estoy eliminando el cielo, que de alguna manera me contamina la medición del brillo de este objeto. Entonces, esta técnica se llama fotometría de apertura. ¿Por qué? Porque el software genera una apertura, que es este circulito que ven acá, que me permite definir el área donde está la estrella y sumar todos los valores que están aquí adentro. Y el segundo anillo me permite entonces saber cuál es el valor del cielo, de la luminosidad del cielo, que tengo que restar a los valores del círculo que está midiendo la estrella. Entonces, por eso se llama fotometría de apertura, ya que este círculo, este anillo, definen dos aperturas, la que mide la estrella y la que mide el cielo. Entonces, estos dos anillos, estos dos círculos, yo lo puedo mover, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí. Y cada vez que yo muevo y pongo mi círculo sobre una estrella, por ejemplo, como esta, y hago clic, ahí vemos lo que es la señal del cielo y la señal de la estrella. Y al hacer clic sobre esa estrella, entonces este software automáticamente me está diciendo, por ejemplo, que la magnitud que calcula para esta estrella es 14,040. La señal media del cielo, que llamamos el background o el fondo, es esta que ven acá, y la intensidad de la estrella es esta que ven acá. Entonces, lo que está haciendo el software es tomar la intensidad de la estrella, esta que ven aquí, que son 2 millones y tanto, le resta los 3.330 y después entonces hace el logaritmo de eso, lo multiplica por menos 2.5 y le suma la constante de calibración que ya está definida, porque varias estrellas aquí son conocidas, es decir, sabemos ya cuál es la magnitud de esta. Entonces, al tener la magnitud instrumental y restar la magnitud verdadera, tenemos la constante de calibración. Entonces, esa constante de calibración se le pone como una constante, un valor único para todos estos objetos, y el software automáticamente la toma en cuenta, y aquí entonces ven cómo arroja ya la magnitud verdadera de esta estrella que tenemos acá. Si yo hiciera clic en esto, pues vería nuevamente una ventana que se despliega con los valores de estas estrellas. Lo que yo le muestro aquí manualmente, cuando yo le digo que hago clic con el ratón sobre una estrella, el software lo puede hacer automáticamente. Es decir, antes de hacer la fotometría de apertura, el software lo que hace es un barrido de esta imagen y va identificando dónde están las estrellas y genera unos puntos, unas coordenadas, para entonces guiar estos dos anillos, empezando por ejemplo con esta, y después entonces en la lista que ella automáticamente genera, va buscando la segunda estrella, va buscando la tercera estrella, y entonces todo este proceso se torna automático. Es decir, yo puedo saber la magnitud de todos estos objetos simplemente diciéndole al software que primero identifique dónde están las estrellas y que luego haga fotometría de apertura para cada una de ellas. Entonces voy a tener una lista donde por cada estrella tengo la magnitud. Ahora, ¿esa magnitud cuál es? Fíjese aquí abajo. En este caso estamos usando una imagen tomada con un filtro verde. ¿Ven aquí? Lo dice claramente. Entonces, si yo repito ahora este proceso de esta misma imagen, pero tomada con el filtro azul, entonces yo tendría la magnitud B, es decir, la magnitud azul, mientras que esta sería la magnitud verde o visual.
Bien, y a partir de esas dos listas, entonces no solamente yo voy a tener la magnitud de todos estos objetos en dos colores, sino que voy a tener el índice de color, es decir, la magnitud B menos la magnitud B. Magnitud azul menos la magnitud verde. Y a partir de esos dos valores, entonces, de la magnitud azul y la magnitud visual, haciendo la resta, yo tengo ya el índice de color de todos estos objetos. ¿Y qué quiere decir tener el índice de color? Que yo ya sé cuál es la temperatura de cada estrella que está aquí. Y este proceso se puede hacer en minutos. Entonces, si uno tuviese muchísimas imágenes de todo el cielo, entonces podríamos determinar cuál es la temperatura de todas las estrellas que puede registrar ese telescopio con esa cámara digital. Y le aseguro que serían millones o decenas de millones, probablemente más que eso. Bien, entonces fíjese cómo un proceso que actualmente se hace de manera automática nos permite determinar parámetros astrofísicos muy importantes como la temperatura de las estrellas de manera casi instantánea. Evidentemente el software necesita un tiempo para poder identificar todos los objetos, hacer la fotometría, pero bueno, hablamos de unos pocos minutos. Tienen que pensar que en la época de la fotometría que hizo el astrónomo Harold Johnson, tenía que hacer una estrella a la vez. Es decir, tenía que centrar con el telescopio cada estrella en la fotocélula sensible y una vez que estaba la estrella centrada tenía que montar un filtro, después quitar ese filtro y montar otro, así que medir una sola estrella podía tomarle varios minutos en el mejor de los casos. En este ejemplo que les muestro, en varios minutos pues podemos medir miles de estrellas simultáneamente. Bien, ahora quería mostrarle algo que del punto de vista astrofísico es sumamente importante y que está relacionado evidentemente con todos los argumentos y los ejemplos que hemos mostrado hasta este momento. Este diagrama que ven acá, que probablemente también los otros docentes de las Olimpiadas lo hayan mostrado y le hayan explicado, yo lo hago dentro del marco de fotometría estelar multicolor, no tanto del punto de vista astrofísico, pero evidentemente las dos cosas tienen una relación muy importante. Lo que vemos aquí es lo que llamamos un diagrama HR. HR viene de las iniciales de los apellidos de dos astrónomos ya de hace bastante tiempo, que fueron Hertzsprung y Russell, que desarrollaron este diagrama. Y si se fijan, este diagrama lo que hicieron fue poner, por ejemplo, en el eje horizontal superior, que ven aquí, el tipo espectral de la estrella. Entonces recuerden que las estrellas se pueden clasificar en diferentes tipos espectrales dependiendo de su temperatura. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las estrellas muy calientes. Aquí está marcado 30.000 grados Kelvin como del tipo O. Y si caminamos sobre el tipo espectral, encontramos las estrellas relativamente más frías de 3.000 grados Kelvin, que son del tipo espectral M. Fíjense que hasta los colores están puestos de acuerdo. La O es muy azul y la M es prácticamente roja. Entonces, si uno hace un gráfico donde coloca en un eje el tipo espectral de la estrella y en el otro eje vertical, este que vemos acá, la magnitud absoluta, acuérdense que la magnitud absoluta sería cómo se vería una estrella. Cuando digo cómo se vería, se traduce qué magnitud tendría la estrella si la pusiésemos a una distancia de 10 parsecs. Acuérdense que 10 parsecs son 32,6 años luz. Entonces, si yo conozco la distancia de esa estrella, es decir, ya conozco el tipo espectral, ya la puedo ubicar sobre este eje. Pero si yo sé a qué distancia está esa estrella, yo puedo calcular su magnitud absoluta, que es lo que vemos aquí en el otro eje. ¿Cómo se calcula la distancia? Hay varios métodos, pero el más trivial es el método geométrico de paralaje, es decir, como la Tierra se mueve en su órbita, nosotros vamos a ver las estrellas también oscilar a medida que cambiamos nuestro punto de visión. Entonces, esa es una manera de saber a qué distancia está. Pero en este momento vamos a dejar de un lado cómo medimos la distancia. Vamos a suponer que conocemos la distancia de la estrella. Entonces, si yo hago un gráfico, como vemos aquí, donde pongo en este eje el tipo espectral o lo equivalente a la temperatura de la estrella, y en el otro eje pongo la magnitud absoluta, cada punto de esto es una estrella. Es decir, cada punto que ven acá en este gráfico corresponde a una temperatura y una magnitud absoluta. Aquí hay miles de estrellas graficadas y se dan cuenta que
no se distribuyen al azar, para nada. Es decir, es un diagrama que no está desordenado, esto no está lleno de puntos al azar, sino que tiene una tendencia muy grande. La mayor parte de las estrellas parecen apilarse o seguir esta línea que está acá, que llamamos secuencia principal, y luego hay otro tipo de estrella como son las subgigantes, las gigantes, que son estas que están acá, luego vienen las gigantes brillantes y las supergigantes. Hay unas pocas estrellas que tienen una temperatura muy elevada y tienen una magnitud absoluta de valores negativos, que quiere decir que son estrellas muy brillantes. Entonces, para ser una estrella muy brillante y tener temperatura muy elevada, quiere decir que son estrellas muy, muy grandes. Es decir, su diámetro son grandes porque tienen una luminosidad apreciable. Y si vamos hacia el otro lado, encontramos aquí abajo las estrellas así como más flacuchentas, por decirlo de alguna manera, estrellas que son muy poco luminosas, que son las enanas blancas, que básicamente son residuos de lo que fue una estrella. A la estrella al morir, muchas de estas estrellas se convierten en enanas blancas, que son estrellas relativamente pequeñas y son muy poco luminosas. Entonces aquí podemos ver a partir de este diagrama que podemos distinguir, vamos a decir de alguna manera, miembros de la familia de todas las estrellas. Entonces, la más poblada, evidentemente, la secuencia principal, que serían las estrellas normales, y luego entonces vienen las estrellas que son muy grandes, muy luminosas, porque son muy calientes y además son muy, muy grandes. Y por el otro lado encontramos aquí un poquito de estrellas que son básicamente lo que quedó de una estrella normal. Cuando la estrella ya en su fase final, pues empieza a expeler todo su contenido externo y queda básicamente el núcleo de la estrella. Y entonces lo que vemos es este grupito que está aquí abajo, que son de las enanas blancas. Ahora bien, yo le he mostrado aquí arriba el tipo espectral y la magnitud absoluta, pero ahora quiero que se fijen en el eje aquí abajo, en el eje horizontal, donde dice color B menos B. ¿Por qué? Porque este color B menos B, como ya hemos visto, automáticamente se asocia a la temperatura. Bien, entonces este eje que está aquí básicamente es el mismo que está aquí arriba, pero dicho de otra manera. Es decir, esto está en temperatura y esto está en índice de color. Pero ya sabemos que el índice de color me está diciendo cuál es la temperatura de la estrella. Bien, y por el otro lado, en este otro eje, tenemos lo que llamamos la luminosidad de la estrella comparada con el Sol. Bien, entonces, por ejemplo, el Sol tiene una luminosidad igual a 1. Simplemente nosotros decimos, bueno, ¿qué tan más brillante es otra estrella comparada con el Sol? Entonces, nuestro patrón de comparación es el Sol y le decimos que su luminosidad es igual a 1. Es simplemente poner el Sol como patrón de comparación. Bien, entonces, un poco para resumir todo lo que acabamos de ver. Podemos tomar imágenes con una cámara digital y a partir de esas imágenes, si las imágenes fueron tomadas en diferentes colores, por ejemplo, en uno de nuestros telescopios tenemos instalado una cámara que automáticamente proporciona 3 imágenes. Es decir, la imagen en color que ustedes vieron es una imagen formada por 3 colores diferentes. Entonces, esta cámara digital automáticamente tiene el azul, el verde y el rojo. Es decir, que en una sola imagen yo puedo luego separar los 3 colores, azul, verde y rojo. Tendría 3 imágenes nuevas y a partir de esas 3 imágenes yo puedo hacer fotometría de apertura de cada una de ellas y entonces determinar cuál es el índice de color de toda esa estrella de colorcitos que acaban de ver en el ejemplo que les mostré. Y a partir de esos índices de color yo puedo empezar a poner puntos sobre este gráfico, siempre y cuando evidentemente conozca la magnitud absoluta. ¿Por qué? Porque el índice de color me lo da mi fotometría de apertura. Entonces yo ya sobre este eje ya sé dónde poner esa estrella, pero necesito saber a qué distancia está esa estrella para poder saber cuál sería su magnitud absoluta. Entonces, en principio, si conseguimos una manera de calcular la distancia de toda esa estrella que están en la imagen en color, que el ejemplo que les mostré, nosotros podríamos poner cada punto sobre este diagrama y saber esa estrella si pertenece, por ejemplo, a la secuencia principal o es una supergigante o eventualmente una enana blanca.
o pudiera ser que no encaje con ninguno de estos, con lo que sería un objeto peculiar. Y eso sería otra línea de investigación, por ejemplo, de encontrar estrellas peculiares en una imagen. Bien, para entonces hacer un ejemplo práctico de la importancia de este diagrama HR, que evidentemente en el primer momento que se elaboró esta manera de poner en un gráfico las estrellas de acuerdo a su temperatura y su magnitud absoluta, entonces ya los astrónomos se dieron cuenta que las estrellas no se disponen aquí al azar, es decir, un punto, fíjese, aquí no hay nada prácticamente. Entonces, este patrón ordenado que vemos, que normalmente lo llaman de un número 7 invertido, fíjense, esto sería un número 7, pero si tomamos el 7 y lo giramos de manera horizontal, tendríamos más o menos este patrón, que es el patrón característico de las estrellas de nuestra galaxia, y evidentemente pues nada nos hace pensar que en otra galaxia esto pueda ser. No será exactamente igual, pero tampoco las estrellas se van a distribuir al azar o de manera desordenada. Entonces este es un diagrama súper importante que se puede emplear una vez que conocemos el índice de color de las estrellas, que lo da la fotometría multiespectral o multicolor, como le mostré en el ejemplo anterior, y conociendo evidentemente la distancia de la estrella para poder calcular su magnitud absoluta. Y para finalizar con la explicación de este diagrama, también tenemos que ver que esta magnitud absoluta está directamente relacionada con la luminosidad de las estrellas. Porque como lo decía, una estrella con una magnitud absoluta negativa, acuérdese que la escala inversa, una estrella con magnitud negativa es una estrella mucho más brillante de una estrella con magnitud positiva. Entonces aquí arriba son estrellas muy brillantes, quiere decir que son estrellas muy luminosas. Fíjense, aquí pueden haber estrellas que son 100.000 veces más luminosas que el Sol. Tanto porque son muy calientes, acuérdense que mientras más caliente un cuerpo, más energía está radiando, y son también objetos muy grandes, si tienen una superficie de radiación muy grande. Entonces es un diagrama muy importante. Esto ha sido un hito para la astronomía contemporánea, la astronomía moderna, gracias al uso del telescopio, gracias a la fotometría y gracias a la técnica que han permitido determinar la magnitud absoluta de las estrellas. Como ejemplo práctico de esto, voy a mostrarles el mismo gráfico, pero vamos a meter ahora el Sol, a ver dónde está el Sol en este gráfico. ¿Qué necesitamos? Evidentemente, el índice de color. Sabemos que el Sol tiene un índice de color igual a 0,68 y la magnitud absoluta del Sol es más 4,8. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomase el Sol, que es la estrella más brillante para nosotros porque es la más cercana, si yo tomo el Sol y lo coloco a 10 parsecs, es decir, a 32,6 años luz, el Sol tendría una magnitud aparente, si yo lo vería como una estrella de magnitud 4,8. ¿Bien? Y es una estrella apenas visible a simple vista. Es decir, si yo pudiese alejarme a 10 parsec, ya el Sol sería muy difícil de ver a simple vista. Sería una estrellita muy débil. Lo podría ver, pero tengo que saber exactamente dónde está y cuál es en todo el fondo de estrella que estaría metido. Pero lo cierto es que entonces, poniendo el Sol a 10 parsec, esta magnitud sería su magnitud absoluta. Por definición, la magnitud absoluta es qué magnitud tendría una estrella si la colocamos a 10 parsec. Entonces, fíjese, ya tenemos las dos coordenadas. El índice de color más 0,68, que estaría por aquí. Fíjese, esto es 0,5, esto es 1. Entonces el Sol estaría por aquí y la magnitud absoluta sería 4,8, que estaría como por aquí. Entonces vamos a trazar una línea primero para el índice de color. Fíjese, B menos B más 0,68. Entonces yo trazo una línea vertical correspondiente al índice de color del Sol y fíjese lo que tenemos aquí arriba, que la temperatura superficial del Sol sería de unos 5.700 grados Kelvin y su tipo espectral sería del tipo G, que es el tipo espectral del Sol. Entonces fíjese como ya simplemente a partir de una medición fotométrica en dos colores, en el azul y en el visual, yo puedo saber cuál es la temperatura del Sol y cuál es su tipo espectral. Bien, ahora vamos a ver
si trazo una línea horizontal ahora correspondiente a la magnitud absoluta, que es 4.8, sería esta, evidentemente le corresponde una luminosidad igual a 1, porque hemos tomado que el Sol tiene una luminosidad igual a 1, entonces evidentemente la magnitud absoluta corresponde a la luminosidad del Sol, que es igual a 1, y en el cruce de estas dos líneas, aquí justamente en el cruce de estas dos líneas, estaría nuestro Sol, que es la estrella más cercana que tenemos, y nos damos cuenta que pertenece a la secuencia principal. Es decir, el Sol no es ni una enana blanca ni una supergigante, es una estrella normal que está incluso casi en el centro de la secuencia principal. Fíjese entonces cómo darle importancia y resaltar mi intención de mostrarle esto del diagrama HR y de la técnica de fotometría, es que a partir de una medición relativamente simple, como es determinar la magnitud de todas esas estrellas en dos colores diferentes, bueno, si tenemos más colores mejor, porque desde el punto de vista astrofísico hay mayor información cuando disponemos de la magnitud en diferentes colores, porque podemos discriminar objetos que no son necesariamente estrellas normales. Por ejemplo, una estrella que emite mucho en el infrarrojo, evidentemente pues no es una estrella que tiene un patrón normal como el que vemos acá, pero ya a partir de dos magnitudes en dos filtros diferentes que podemos tener con una cámara digital relativamente simple, nosotros podemos determinar el índice de color, el tipo espectral, la magnitud de la estrella, y si conocemos evidentemente la distancia de ese objeto, podemos calcular la magnitud absoluta y por ende la luminosidad. Es decir, podemos decir esa estrella es 2 veces más luminosa del Sol o 100 veces más luminosa del Sol, o puede ser más bien una centésima menos luminosa que el Sol. Es decir, es como dividir el Sol en 100 partes. Entonces fíjese cómo algo que es clásico de la astronomía observacional, como la determinación de magnitudes, que parte de la fotometría, pero en este caso fotometría multicolor o multiespectral también, dependiendo de la región del espectro donde usted mide una magnitud, hemos podido determinar temperatura de las estrellas, tipo espectral y la luminosidad. Es decir, esos son parámetros fundamentales y que nos ha servido para saber bien cuáles son las características típicas de las estrellas de nuestra galaxia. Normalmente cuando hablamos de estrellas, de estos patrones que vemos aquí en el diagrama HR, hacemos referencia a estrellas de nuestra galaxia, que son las que podemos medir. Bien, entonces, para concluir con todo esto que acabamos de ver y que espero haya podido yo transmitirle la importancia de este tema, podemos concluir varias cosas. En primer lugar, que la fotometría multicolor, después del desarrollo del telescopio y de los sensores digitales, pero incluso antes de los sensores digitales, era más lento hacerlo, pero igual se hacía. Fotometría multicolor representa evidentemente una técnica fundamental de la astronomía, y acuérdense que la astronomía es una ciencia básicamente y eminentemente observacional, aunque hay teorías que se pueden desarrollar sin observar el cielo, pero normalmente la teoría siempre se proponen cuando hay fenómenos que uno observa y que no puede entender con la teoría actual, con el modelo actual. Entonces, la fotometría ha dado un aporte muy importante y nos ha permitido determinar parámetros físicos de todas las estrellas que podemos observar de noche de nuestra galaxia, y entre estos parámetros, evidentemente, además de determinar la magnitud del color de todas las estrellas que aparecen en una imagen, y eso ha sido gracias a que ahora tenemos sensores digitales donde podemos leer de una vez cuál es la intensidad de luz, y los sensores digitales son lineales, es decir, al duplicar la cantidad de luz yo tengo el número doble de electrones, una cantidad doble de electrones, cosa que por ejemplo con la fotografía química no era posible. Entonces, gracias que tenemos ahora cámaras digitales y que tenemos software para poder hacer un análisis prácticamente automático, hemos podido saber todos estos valores para muchísimas millones o centenares de millones de estrellas que pertenecen a nuestra galaxia. Y gracias a que estos resultados, evidentemente, se han podido finalmente entender un poco, tener el panorama de las familias estelares que tenemos en nuestra galaxia. Ya se han dado cuenta que había estrellas normales, estrellas gigantes, estrellas enanas, estrellas más frías, estrellas más calientes, y todo eso ha sido gracias en gran parte
al uso de esta técnica de fotometría. Entonces, con esto espero haber abarcado los objetivos que me proponía en poder explicar la importancia, la relevancia que tiene la fotometría en la astronomía y la sigue teniendo. Y para concluir, sí, lo que quería mencionar es que toda esta técnica incluso se han hecho desde el espacio, es decir, nosotros tomamos imágenes gracias a cámaras digitales, gracias a los telescopios desde la Tierra, pero en particular ha habido una misión espacial que se ha encargado de hacer todo esto con millones de estrellas en nuestra galaxia, que ha sido la misión Gaia. El satélite Gaia se ha encargado de tomar imágenes de prácticamente todo lo que estaba a su alcance dentro de su órbita de nuestra galaxia y ha permitido conocer con muchísima precisión la magnitud en diferentes colores de millones de estrellas, de miles de millones de estrellas, su posición y su movimiento. Y a partir de allí entonces donde podemos saber a qué distancia muchas de ellas se encuentran y a partir de allí podemos saber sus índices de color, con lo que tenemos un mapa bastante completo de nuestra Vía Láctea, de las estrellas que componen nuestra Vía Láctea, gracias a la misión Gaia. Los invito a que puedan buscar en cualquier motor de tipo Google o Bing o cualquiera de esos. Busquen la misión Gaia para que tengan una idea entonces del alcance de esta misión, que ha sido muy precisa, ha durado unos años y ha permitido determinar entonces con mucha precisión tanto lo que son colores, magnitudes, posiciones y en muchos casos distancia también. Seguramente se habrán dado cuenta a partir del material que acabamos de ver de la importancia de la observación de la radiación electromagnética en la astronomía, gracias a que con unos simples valores obtenidos del brillo, por ejemplo, de las estrellas, podemos derivar una característica muy importante como son la temperatura de la estrella, el tipo espectral e incluso podríamos llegar a calcular a qué distancia se encuentran las estrellas simplemente utilizando la luz que recibimos de ellas. Esto ha sido muy importante a lo largo de la historia de la astronomía y ahora es un conocimiento que ustedes también tienen ya en sus mentes y espero que le pueda ser útil en sus carreras tanto de académica, docente de sus estudios, como también aquellos que de verdad quieren emprender una carrera ya en astrofísica o en astronomía. Así que, como siempre digo, gracias por su atención sobre este tema y seguramente nos veremos en una próxima oportunidad.